Empezamos. Muchas gracias por estar con nosotros en este, pues vamos a llamarle estreno, porque es un estreno, estamos empezando. Bien, vamos a empezar con lo siguiente. El siguiente tema que se llama ¿cuáles son los enigmas de la humanidad? Lógicamente que si podríamos abusar de nuestro tiempo y de nuestros etcéteras y pudiésemos mencionar muchos enigmas, ¿sí? La idea es que vamos a poder entender algo increíble que le ha sucedido a toda la humanidad. ¿Por qué no tenemos el problema resuelto? ¿Por qué no lo tenemos? ¿Por qué la ciencia, las religiones, los modelos iniciáticos, los gurús, los avatares, los etcéteras? ¿Por qué no han podido de una manera contundente, por qué no han podido resolver el problema de los enigmas de la humanidad? ¿Realmente nosotros tenemos un componente celestial o divino, como dicen las religiones, o no lo tenemos? Sí, porque hay que tomar una decisión. Hay que trabajar bien la información que tenemos a la mano, tanto científica como filosófica, y definir si efectivamente tenemos un componente espiritual divino o si no, ¿verdad? Inclusive, ¿no? Entonces depende del ángulo, ¿verdad? Depende del ángulo que nosotros tomemos, pero curiosamente, queridos amigos, hermanos, estimados, curiosamente hoy les voy a demostrar que hay cosas que no hizo el ser humano. Yo les voy a demostrar fotografías y un poco de investigación en la cual no lo hizo el ser humano. Y esto es muy importante, porque si no lo hizo el ser humano, ¿cuál sería nuestra pregunta inmediata? Pues quién lo hizo, ¿verdad? Es obvio, ¿verdad? Si no lo hizo el ser humano, pues quién lo hizo, ¿no? ¿verdad? Y ahí es donde tenemos que realmente descubrir algo. Yo he tenido la oportunidad de viajar en el mundo, pues le he dado 3 vueltas al planeta, pero sobre todo cuando fui a Egipto, me voy a adelantar algo importante, ¿eh? Porque ahorita voy a tratar de abanicar más o menos vamos a hablar ahorita, toda esta diatriba filosófica tan cruenta, tan difícil que tenemos. Cuando yo estuve en el Cairo, ahí en el Museo del Cairo, solicité yo hablar con un experto en historia de Egipto. ¿Sí? Y bueno, por alguna razón no estaba esta persona, que es un doctor en historia y también en arqueología, por cierto, era un árabe. ¿verdad? Ya finalmente, yo estuve 27 días, pero ya lo encontré el tercer día, ya tenía la cita hecha, ya me la habían confirmado, y ya finalmente hablo con él, y fíjense que yo le hago la pregunta convencional, la lógica, ¿no? Oye, en la historia egipcia se reconoce a Abraham, o Abraham en este caso, que haya venido, ¿verdad? Con su esposa Saraí, porque entró como Abraham y Saraí, y luego Saraí sale como Sara, ¿no? Es un detalle que en su momento se los voy a explicar, porque esta es una serie de programas, son más de 50 programas que vamos a hablar, ¿verdad? Pero ahorita quiero hablar una especie de contexto, un general, un abanico grande y esperar en otro momento a que yo de una manera, cuando llegue el momento de la fecha, pues lógicamente que yo les voy a mencionar puntualmente con fechas, bueno, con toda la información que tengo bastante información, por qué y Saraí, Abraham y Saraí no están en los anales jeroglíficos de Egipto. No se cita el nombre de Abraham. Inclusive yo le decía al doctor, ¿verdad? David, se llamaba David. Le digo, bueno, doctor, ¿por qué no están ahí los jeroglíficos? Lógicamente es muy fácil saberlo, la teología es muy clara, lo dice muy claramente cuando llega y todo. Claro, no menciona el nombre del faraón y tampoco de la dinastía, estamos de acuerdo. Pero por las cosas que son, es en el año 1900 antes de Jesús. Digo, por los datos aledaños, ¿verdad? Que nos da la historia, estamos hablando evidentemente en el año 1900 antes de Jesús. Y me dice, no, dice, nosotros no tenemos en nuestra historia de Egipto,
porque él es un doctor en arqueología y también en historia. Dice, en nuestra historia no existe que Abraham y Sarai, bueno, él decía Ibrahim y Sarai, dice, nunca, dice, no tenemos historia testimonial que ellos hayan estado aquí. Y todavía se quería cubrir un poco diciendo, bueno, puede ser que hayan venido, ¿verdad? Y pues, no hayan hecho mucho, vamos a llamarle mucho ruido, no hayan hecho muchas cosas, o sea, que hayan sido notorios y pues pasó desapercibido de la historia y pues ya, no hubo nada, ¿no? Digo, bueno, sí, no, perdón, Ibid. Ok, está bien, yo lo entiendo, pero platiquemos de Moisés, ¿no? O Musa, porque aunque él era árabe, entendía bien el hebreo, ¿no? De Musa. Dice, bueno, mira, es igual. Nosotros no tenemos nada registrado en la historia de Egipto, nada de Musa, o sea, de Moisés, para hablar en castellano. Le digo, pero espérame, entonces ahí sí, yo quisiera, si tú me permites, déjame hablar más profundo, ¿no? O sea, está muy claro, ¿verdad?, que Moisés aproximadamente nació en el 1330, ya con toda la teología que conocemos, y estamos hablando de Seti primero o de Ramsés segundo, cuando menos, ¿verdad? Porque son las fechas de la dinastía 13, 14 y 15. Dice, no, si las fechas sí coinciden, efectivamente en esas fechas sí estaban esos faraones, pero no tenemos testimonios, ¿verdad?, de que Moses o Moshe haya estado aquí. Dije, bueno, pero inclusive dice la historia teológica que hay que diferenciarla, ¿eh? Hay que diferenciar la historia teológica de la historia natural, ¿sí? Hay que diferenciarlo, ¿sí? Muy importante esas diferencias, ¿sí? Entonces me decía, mira, teológicamente, dice, yo también soy conocedor del Corán, soy estudioso, me gusta, etcétera. Dice, pero aquí en Egipto, en ningún lugar de Egipto, tenemos el nombre de Moisés, menos los esclavos. Dice, todas estas construcciones que tú estás viendo, ¿eh?, o que vas a ver, dice, no las hicieron ni esclavos tampoco, y menos hebreos, ¿sí? Porque venían cananeos, venían nubios. Sí, aquí había muchos nubios negros y cananeos del norte acá de Mesopotamia, dice, pero así que Moisés haya sido hermano putativo de Ramsés II, que eso se supone, ¿eh?, porque no hay un testimonio fehaciente, ¿ya? Me decía, no, nosotros no tenemos, en nuestra historia natural no lo podemos manejar porque no existe, no hay testimonios. En cambio, en la historia teológica sí, pues está muy, el Corán, porque él pues era árabe y tenía razón. O sea, él siempre se sesgaba en el Corán, pues de que era un libro con las citas de Moisés y todo. Pero como tienen el mismo padre los árabes y los judíos, ojo, tienen el mismo padre que es Abraham, ¿sí? Con diferentes madres. Entonces, los árabes también tienen un cierto también por ciento de potestad y de propiedad de todo lo que estamos hablando ahorita, ¿verdad? Entonces, sin concluir mucho en esto, le digo, bueno, pues es que entonces es fácil entender que no hay testimonios, ahora sí, en la historia natural, ni de Abraham, ni de Moisés, ni de otra, y así categóricamente dice, sí, no hay historia, no tenemos historia de ellos. Bueno, de acuerdo. Entonces ya tuve la oportunidad de visitar varios lugares, etcétera, que ahorita les voy a demostrar dos, tres láminas para mí, podríamos llamarle muy contundentemente muy fehacientes de la que vamos a demostrar que estas cosas no los hizo el hombre. ¿Sí? Así de fácil, no lo hizo el hombre. Recuerden que en esta época, aquí estamos hablando obviamente, lo que estamos viendo ahorita en la pantalla es la pirámide de Keops, ¿sí? Sí, pero fíjense en el año 2570, que el faraón Kefru, 2570 antes de Cristo, ¿sí? Pero la de Samskara, 2650, o sea, 100 años después, esta que sí la hizo el hombre. O sea, esta pirámide de Samskara, perdón, de Saqqara se llama Dosher, ¿verdad? Esta sí la hizo el hombre.
Pero vean son ladrillos, muchos de barro y otros de piedra, pero el máximo pesa 50, 60 kilos. O sea, que esta pirámide de Djoser sí la hizo, ¿cómo se llama ahorita? Los egipcios. Sí la hicieron. Sí, sí, obvio, sí la hicieron, no hay problema, ¿no? Pero qué curioso, eso es donde uno realmente se sorprende enormemente. Qué curioso que 100 años después, fíjense, hacen esta con bloques de 2 toneladas de piedra caliza, ¿verdad? De la cantera de Aswan. Eso dice la arqueología. Ahorita vamos a entrar en eso ligeramente, porque yo le estoy dedicando toda una conferencia o una plática así estrictamente Egipto. Y creo que van a ser dos, con toda seguridad. Dos, que es la parte arqueológica, y otro que es la parte teológica. Van a ser dos jueves, vamos a llamarle, ¿no? Bien. Pero curioso, esta pirámide, 100 años después, las hacen con bloques, 2.3 millones de bloques de 2 toneladas, ¿verdad? Hasta 40 toneladas, ¿verdad? Están hechas estos bloques. Y los arqueólogos y la ciencia y mucha gente se pierde. Fíjense qué interesante, hermanos. Se pierde la gente pensando, oye, ¿cómo los trasladaron? ¿Verdad? Se pierde, oye, ¿cómo lo trasladaron? Unos, no, pues que por el hilo, que balsas especiales. Y luego que desviaron el agua del Nilo hacia esta región de Gizeh, que está cerquita, estamos hablando de 1.3 kilómetros, o sea, está muy cerquita, no hay problema. Que desviaron el agua y que las barcazas o barcas, como sea, las acercaron aquí, aquí bajaron los bloques, y que en 20 años hicieron esta pirámide, etcétera. Y ahí se pierde la ciencia y los arqueólogos. Pero no se hace una pregunta clásica. Una pregunta clásica que es, fíjense qué interesante lo que les voy a mencionar. Y no quiero presumir, pero sí quiero decirles que por qué nos vamos ahora sí con las apariencias. Porque esto es una apariencia, nos vamos con las apariencias. ¿Con qué? Nomás díganme ustedes con qué herramientas hicieron los bloques. ¿Sí? ¿Con qué herramienta hicieron los bloques? A ver, es una buena pregunta, ¿eh? ¿Con qué herramienta hicieron los bloques? Y se van a dar cuenta, ¿verdad?, que no hay herramienta. No hay herramienta. ¿Sí? Qué interesante, ¿eh? No hay herramientas. Que dijera la arqueología, por ejemplo, oye, sí, fíjate que en Aswan encontramos marros, encontramos cinceles, encontramos cualquier ejemplo, ¿no? Entonces, resulta que no hay herramientas que nos permitan darle un crédito fehaciente cómo labraron, cortaron, desbastaron los bloques en Aswan. Estamos suponiendo que vienen en Aswan. Yo estuve en Aswan, ¿eh? Yo estuve en Aswan y miren lo que hay en Aswan. Miren, esto es lo que hay en Aswan. Un obelisco de cerca de 980 toneladas, está fisurada en el lado izquierdo. Ahí se le ve una fisura, ¿verdad? Que también pues, tiene ahora sí como decimos, su crédito, ¿verdad? Por aquí está la fisura, ¿verdad? Y eso hizo aparentemente abandonarla. Y muchos se van con la finta. Pero viene algo curioso, porque yo le preguntaba a un guía, que obviamente yo no iba en el grupo, pero yo aprovechaba, y le preguntaba a un guía, oye, ¿y los escombros de este obelisco dónde están? Y vean, no hay escombros, ¿eh? No, pues no hay. Oye, ¿y cómo hicieron entonces para desbastar a 90 grados? Que si ponemos una escuadra, yo no lo he hecho, obviamente, ni escuadra llevaba, ¿no? Pero ya la arqueología ha llevado escuadras, unos ángulos de 90 grados perfectos, así, perfectos, los ángulos de 90 grados. Y una tersura, no muy buena, obviamente, una tersura también impresionante, ¿sí? La tersura. Entonces le preguntábamos nosotros al guía, oye, ¿y dónde están los escombros de este obelisco? No, dice, posiblemente
alguien los quitó, bueno, alguien, él se refería a más de 1000 años, 2000 años, ¿verdad? O 3000 años a partir de la fecha, ¿no? Digo, oye, ¿y dónde están los escombros de los 2.300.000 bloques de la pirámide? Nada más la de Keops, ¿eh? Nada más la de Keops. ¿Dónde están los escombros? ¿Y sabe qué contestaba? Es que es igual, a lo mejor que los usaron para otras cosas, porque hay muchas cosas que todavía no se descubren. Bueno, tenía una buena salida. Ahora sí, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Tenía una buena salida, pero no hay escombros en Aswan, 630 kilómetros al sur de Egipto. No hay escombros. Lógicamente uno rápidamente se pregunta, oye, ¿y entonces cómo vamos a entender nosotros este ejemplo, este gran obelisco, ¿verdad? Que no lo movían porque se fisuró, concedamos, ¿sí? Pero esta forma de escuadrarlo y todo, y no hay escombros, etcétera, es algo muy difícil. Además, estamos hablando de 930, 960 toneladas. ¿Cómo lo iban a transportar? Hoy, hoy es fecha que no se puede transportar esto, ¿no? Entonces, y hay otra pregunta que yo la considero tal vez más complicada. Dentro de la pirámide de Keops hay un sarcófago de granito negro. ¿Sí? No lo tengo ahorita en la fotografía, es muy fácil, lo podemos bajar de internet, ¿no? Pero parecido a este que está, a este que tengo ahorita, ¿dónde está? ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? Está más abajo. Este. Digo, parecido, ¿no? Sí, sin la tapa, ¿eh? Porque está destapado. Esta parte baja, está ahí en la cámara del rey, ¿ya? No pesa mucho, ¿eh? Pues, según los que calculan son cerca de 320 kilos, no pesa mucho. El problema que tenemos es la forma de escuadrar el sarcófago, de escuadrarlo con una precisión impresionante. O sea, hoy el hombre es muy difícil lograr ese acabado, ¿eh? Muy difícil lograr ese acabado, ¿no? Entonces, ahí es donde ya nos metemos en un problema serio de, pues, ¿quién lo hizo, no? Obviamente, ¿sí? Bien. Vamos, allí en Egipto, cuando yo fui a Djoser, o sea, a Saqqara, está cerquita, está escasos 7, 8 kilómetros, ¿verdad? Pues, vi esta pirámide, no había una especie de, hablando como turista, ¿eh? No había manera de entrar a la pirámide, lógicamente estaba dicen que en reconstrucción y en reparación arqueológica y todos los etcétera. Pero hoy se puede entrar a esta pirámide. 1.700 metros hasta hoy que están liberados para el turismo, ¿ya? Pues, pasillos que se llaman subterráneos, pasillos con muchas cosas, y entre ellos hay 14 sarcófagos. Este sí, este es de ahí, de Zogier, o sea, de Saqqara. Este sí es de allá. Y vean lo que pesa. ¿Sí? El Serapeum de Saqqara pesa 28 toneladas y está a 36 metros de profundidad. Bueno, a la profundidad no le podemos generar un problema porque se puede haber bajado, ahora sí, en rampa, etcétera, ¿no? Pero aquí el problema es otro. El problema es qué herramientas usaron para tener este acabado que ustedes están viendo. Este es un granito más duro que la piedra caliza, por cierto. ¿Sí? Un poquito más duro, no mucho, pero un poco más duro. Y viene la pregunta, ¿qué herramientas usaron? Además, Saqqara, hermanos, al menos la pirámide de Djoser tiene 2.650 años, ¿sí? Esto es muy importante, por favor, o sea, no se les olvide esta fecha. Esta fecha es muy importante. 2.650 años, ¿sí? Y 100 años después viene esta pirámide. Eso es imposible. Imposible, imposible, ¿sí? Esto no hay científico que acepte esto, salvo, ¿verdad? Que diga, bueno, en 100 años antes hacen esto y vino una tecnología estrepitosa, quién sabe de dónde, ¿verdad? E hicieron esta. Esa es una posibilidad, ¿eh? Y la otra posibilidad que la mía, que es mi tesis,
porque he tenido la oportunidad de viajar en varios lugares del mundo y que ahorita les voy a demostrar ciertos levantamientos, ¿verdad? Donde se da uno cuenta, ¿verdad? Que esta pirámide, ¿verdad? Está hecho por bloques, por ejemplo, la que está en la Cámara del Rey, como dintel, pesa cerca de 200 toneladas. Como nosotros ahorita tenemos un pensamiento técnico pues, muy diferente, muy moderno, pues decimos, sí, pues en rampas lo subieron, espérame, pero estamos hablando en el año 2570, donde no había, no había poleas, no había cadenas, no había estas cosas, ¿sí? Bien, pero observen lo siguiente, esto sí es de veras increíble. Hoy te regreso, porque tengo que rezar a ciertos dibujos, ¿no? Vean esto que es muy importante. La edad de bronce, el bronce es una aleación de cobre y estaño. Dice, la tecnología relacionada con el bronce fue desarrollada en el Próximo Oriente, estamos hablando de Sumeria, finales del cuarto milenio antes de Cristo, fechándose en Asia Menor antes del 3000 antes de Cristo. En la antigua Grecia se comenzó a utilizar a mediados del tercer milenio. En Asia Central, en el bronce se conocía alrededor del 2000 años antes. Ya en Afganistán y China, ahorita no lo vamos a citar porque fueron después. No tiene sentido. Pero yo pregunto, el bronce, cinceles, martillos, palas, lo que sea, de bronce, son capaces de hacer esos bloques y esos sarcófagos de granito. No hay científico que diga sí, sí es posible con el bronce. No es posible. Con el bronce no es posible lograr esos acabados. ¿Sí? Así definitivamente no es posible. Si tenemos un mazo, vamos a suponer de invento, de 20 kilos, no es muy pesado, 10 kilos, para desbastar la piedra, no para cortarla, para desbastarla nada más. Para cortarla se requiere cinceles. Pero un cincel de bronce no rompe una piedra. Nada más se requieren muchos cinceles en una forma lineal y se van clavando y clavando y sí puede abrir la piedra. ¿Estamos de acuerdo? Sí la puede abrir. Pero de bronce no es posible de bronce. Entonces, vean lo que sigue. La edad de hierro. La edad de hierro, la primera aparición conocida de sociedades con el nivel cultural y tecnológico corresponden a la edad de hierro que data en el siglo XII. ¿Sí? Y lógicamente primero en el antiguo Oriente Próximo, Sumeria igual. Siempre Sumeria nos aventajó en mucho, mucho nos aventajó, ¿sí? Después ya vinieron los griegos y los perdón, los griegos y los egipcios, etcétera. Pero vamos a hablar, sí. En Egipto el hierro entró en el año, y vaya que voy a, como dice, ser agradecido en las fechas, en el año 1300 o 1200 antes de Jesús. Las pirámides ya estaban hechas, los sarcófagos ya estaban hechos, ya todo eso ya estaba hecho. Entonces, ¿cómo lo hicieron? Ya la transportación la podemos dejar un poquito al lado. O sea, no se trata de negarla, simplemente, bueno, no me interesa cómo la transportaste, me interesa cómo lo labraste, cómo desbastaste las piedras grandes, sobre todo las de 200 toneladas, ¿verdad? Y esos sarcófagos con una precisión impresionante. Eso es cierto, ¿eh? Una precisión impresionante cómo le hiciste. Y fíjense, esto es muy importante. Ahora, que dijéramos por ahí, la arqueología encontró a tantos metros debajo de la arena o a tantos metros en los famosos, vamos a llamarle pasillos, ¿verdad? O subterráneos, ¿verdad? Encontraron herramientas que nos inviten a pensar que se usaron para desbastar las piedras. Pues hoy no se ha encontrado, hermanos, una herramienta que permita entender cómo desbastaron esas piedras. ¿Ya? Pero yo eso lo pregunté a Ivid, que es un doctor en historia, un doctor en arqueología también. Oye, ¿cómo lo hicieron? No, dice, eso hasta hoy ha sido un enigma todavía. Ahí están los hechos, hasta apuntaba así hacia el Valle de Gizeh, estábamos hablando en el Museo de Egipto, del Cairo, ¿no? Apuntaba para ahí y dice, bueno, ahí están los hechos, ¿no? O sea, existe, ¿sí? Y digo, ¿y los subterráneos?
No, bueno, dice, estamos en exploración. Estoy hablando de la fecha de 1983, que yo estuve allá. ¿Ya? Dice, no, bueno, pues estamos en exploración. Digo, oye, yo veo que ahí en la esfinge de Gizeh, yo veo que en el pecho hay una puerta. Dice, no, sí, sí, dice, efectivamente hay una puerta, pero ya pusimos nosotros perdón, una piedra, una losa con muchos caracteres, ¿sí? Para taparla. Digo, pero ¿por qué? Pues si realmente, dijo, así le dije yo logré caminar escasamente 15 metros, ¿verdad? Porque no se podía más, ¿verdad? Y además había una reja de hierro que no permitía pasar, ¿verdad? Dijo, no, no, es que eso está en exploración, ya lo cerramos, ¿sí? Bueno, yo no sabía que en la cabeza de de la esfinge, aquí en la cabeza, ¿verdad? Aquí en la cabeza, hay un orificio, hoy hay un orificio que está cementado, está clarísimo, o sea, hay fotografías demasiadas, que está cementado, porque allí se podía penetrar y bajar y había unos pasillos en toda esta área interna, ¿ya? De la esfinge de Gizeh, ¿sí? Y, no hubo una negación, obviamente, pero sí como un corte de expresión, o sea, no quiso avanzar, no sé si estaba incómodo o lo que sea, pero la cosa es de que hoy, ahora sí les voy a decir otra cosa, porque aparte que han ido otras personas, hoy la ciencia ya se le escapó cierta información, como la que les estoy mencionando, ¿verdad? Ahora resulta que todo Egipto está, toda esta parte, perdón, de Gizeh abajo está llena de pasajes y hay unos jeroglíficos impresionantes, dibujos, jeroglíficos, etcétera. Por cierto, aquí en Saqqara abajo está el zodiaco de Denderá. Imagínense, hermanos, si Saqqara tiene 2650 años, dando créditos, ¿verdad? Tiene esa temporalidad, y lo que está abajo, pues mínimo la misma edad, mínimo, si es que más, ¿sí? No voy a ser que Dosher, fue el faraón de la tercera dinastía, no vaya a ser que él construyó, que es fácil construir esa pirámide en aquellos momentos, hoy también es fácil, ¿no? Porque son bloques pequeñitos, ¿no? Y unos de barro y otros de piedra. O sea, no, eso no es problema, lo hizo el hombre sin problema, ¿no? Pero ¿por qué lo hicieron ahí? Imitando las pirámides de Khops, Kefren y Miserino, imitándolas, porque estas pirámides, según Manetón, junto con Herodoto, que por cierto todo en griego, toda la historia de Manetón, la historia, así llama historia de Egipto, fue en griego, no fue o así, en el idioma egipcio, ¿no? Ahorita, de eso vamos a hablar, obviamente, y puntualmente y abiertamente, ¿no? Pero a donde yo quiero llegar ahorita es que estos historiadores dicen, las pirámides, perdón, estaban bastante altas de arena, inclusive la esfinge de Gizeh estaba hasta el cuello de arena. O sea, estaba tapado de arena, ¿no? Ahorita lo vemos destapado, por lógicamente, desde hace 300, 400. Todavía cuando fue Napoleón, la arena estaba a la altura del cuello. Cuando fue Napoleón, ¿eh? Estamos hablando de 1810, ¿eh? Estaba hasta la altura del cuello. En cambio, ahorita, pues, miren qué bonita, ¿no? Etcétera, ¿no? Bien, vamos a dejar asentado que esto lo hizo el hombre. Esto está en incertidumbre. O sea, el hombre de hoy tiene problemas para hacerlo, técnicos, ¿eh? Tiene problemas técnicos, ¿sí? Claro, si usamos esmeriles de diamante y grúas y todo, pues sí, tal vez la hagamos en 5 o 10 años, no lo sé, ¿no? No, no, pero me refiero con las herramientas del momento, hoy no se puede hacer esta pirámide. Es más, con herramientas más modernas sin llegar a las últimas, ¿verdad? No podemos saber esto. Pero en fin, cambiando de lugar, queridos hermanos, porque hoy mi intención es demostrarles que en nuestro planeta, después voy a dar mi tesis, ¿verdad? Pero en nuestro planeta hay muchos testimonios como este. Para mí esto no lo hizo el hombre, es imposible hacer esa estructura tan perfecta, tan bonita, tan grande, tan pesada. Imagínense para levantarla 980 kilogramos, no, toneladas, perdón, 980 toneladas.
No, imposible, imposible, ¿no? Bien, continuemos. Cuando estuve en Perú se llama Sacsayhuamán. En Sacsayhuamán, cuando uno va como turista, como los que vemos ahí, pues sí, es un esplendor muy hermoso, el guau, etcétera, muy bonito, ¿sí? Sí, pero espérame, vamos a ponernos a pensar, ¿sí? La más pesada de todas, que es esta, pesa cerca de 80 toneladas, que lógicamente para la mente de ahorita de nosotros, pues, no tiene grandes problemas para hoy, para ahorita, para el pensamiento nuestro. Sí, pero aquí estamos hablando probablemente en el año 200, 300 después de Jesús. Dije probablemente, porque viene el otro problema. ¿Quién las hizo? Bien, ¿y con qué herramienta? Aquí no había ni bronce ni hierro. Ojo, esto es muy importante. Aquí en esta época no existía el bronce ni el hierro. Pues entonces, ¿cómo le hacemos ¿cómo se llama? Para justificar todas estas piedras y sobre todo que tienen ángulos raros, como aquí si lo ven en verde, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ¿cómo podemos justificar déjame ver si lo puedo hacer un poquito más grande, por ejemplo, este ángulo, ¿sí? Hay muchos, ¿eh? Hay muchos, donde uno dice, no, 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 imposible. O sea, el hombre de hoy, sin duda, sí lo puede hacer, pero el hombre de ayer no lo puede hacer, ¿sí? Eso es lo importante de hacer. El problema entonces, ¿quién hizo esto? Esto es muy importante. ¿Quién lo hizo? ¿Ya? Como no sabemos, bueno, ese es el problema que tenemos ahorita. Otro más. Chichén Itzá. Esto estamos hablando del año 500 después de Jesús. Una mente ahorita moderna, técnicamente moderna. No, hombre, sí lo hacemos. Había mucha piedra, por cierto, de este tipo a los alrededores. O sea, sí somos capaces de hacer otra pirámide parecida. Pero igual, ¿con qué herramientas? No había herramientas. Es más, si un arqueólogo aquí de lo que llamamos la región del Mayab, si hubiese por ahí escondidos, ocultos, no sé, pues insisto, los cinceles, los mazos, no sé, las herramientas en general, pues bueno, atribuyes a ello, ¿no? Obviamente. Y si no encuentras nada, te metes en un problema. Pero viene otro muy importante que conviene poner en la pirámide de Keops y aquí en, la pirámide de Chichén Itzá. La orientación de norte a sur, pues yo diría que cualquiera lo pudiera hacer en aquellos años. Y hoy, bueno, vamos a dejarlo así. Pero espérame, eso no es todo. Las dimensiones de la base por la altura y por el ángulo y otro tipo de medidas que en otro momento vamos a dedicarle una hora a este tipo de ejemplos, donde vamos a demostrar con geometría y con matemática que esto fue hecho por inteligencias súper lejos de las que existían en ese momento. Ahí los mayas eran parias, como en Egipto también, ¿eh? Porque en Egipto no había egipcios, eran nubios, eran cananeos, hititas, ixos, pero eran parias, eran elementales en todos los sentidos, eran elementales, no tenían realmente la facultad intelectual de matematizar y geometrizar una pirámide. Eso es lo que hay que entender, ¿no? No tenían la capacidad. En cambio aquí, ¿no? Vemos una exactitud impresionante, geométrica y matemática. Permítame que en otro momento lo demostremos. Porque ahorita esta primera plática es una especie de abanico nada más de todo lo que vamos a tratar en cerca de 50 pláticas de los jueves, ¿no? Ya les avisamos. Entonces, después de Chichén Itzá, viene esto que es el obelisco más grande que existe en el planeta Tierra hasta hoy descubierto, que es el de Balde, que Líbano, ¿sí? 1,300 toneladas, hermanos. Está movido de una cantera, ¿verdad? De más de 300 metros. Dos preguntas.
¿Cómo la movieron? 1.300 toneladas. Piensen en los métodos de aquel momento, no los de ahorita, ¿no? Los de aquel momento. ¿Cómo la movieron? ¿Cómo la esculpieron? ¿Cómo la desbastaron, vamos a llamar? ¿Cómo la desbastaron? No había herramientas, porque estamos hablando más de 3.000 años. Antes de Jesús, perdón, antes de Jesús, o sea, 5.000 en total, 5.000 años en total. ¿Cómo le hicieron? No había herramientas, hermanos. ¿Sí? Vean el tamaño tan soberbio. Bueno, ahora haciendo comparaciones, ¿verdad? Tan soberbio que hay ahí, ¿no? Es impresionante lo que tenemos ahí. ¿Quién lo hizo? Yo tengo mi tesis que la voy a dejar al final, ¿no? Pero no fue el hombre. Seguro que no fue el hombre. El hombre no tenía capacidad, para hoy no tiene la capacidad. Pues, en aquellos momentos que no existía, no había bronce ni había hierro, pues menos, ¿verdad? Obviamente, ¿no? Bien, esto tiene unas dimensiones impresionantes que también en su momento las vamos a platicar, donde uno dice, ay, qué bonito la pulieron. No, espérate, hay que ver la simetría. Hay que ver el error simétrico de la geometría de esta, vamos a llamarle artefacto, ¿no? Por decir, bueno, se llama sarcófago. Curioso, esta palabra sarcó significa carne y fagos comer, ¿no? Curioso, ¿verdad? Bueno, al margen también. Pero esto tiene un crédito. Debajo de Saqqara, debajo de Zoyer, ¿verdad? Cerca de 1.700 metros, hay una cantidad, bueno, de esto había 14 nada más, vacíos todos, vacíos. Pero aparte, había muchos jeroglíficos, había muchos, ¿qué diríamos más dibujos, etcétera. Y por cierto, el zodiaco del Déndera, que también tú te preguntas, oye, ¿y cómo lo hicieron? Para saber ese zodiaco, porque y eso es de piedra, o sea, ahí no hay problema. Hoy se puede ver, ¿no? Y saben ustedes, en ningún subterráneo de Egipto hay hollín me refiero al de las teas, las antorchas, que ven que son de lumbre y generan un hollín y queman los techos, o las paredes si quieren, no sé. La pregunta es, ¿cómo hicieron los dibujos en los techos, porque están forrados, los pasajes están forrados, paredes y techos están forrados de jeroglíficos, de dibujos, de muchas cosas. ¿Cómo lo hicieron? En la oscuridad. Y vienen mentes justificantes que se valían de espejos. O sea, que alguien afuera estaba con un espejo, otro más adelantito con otro espejo, con su ángulo adecuado, estaba abajo ya la luz. Bueno, tiene su lógica, sí, pero tiene su posibilidad. Pues, si ves tú, si recorres bien todos ¿cómo se llama? Todos esos pasillos y cámaras, porque hay cámaras altísimas, casi de 30 metros. Las demás son cerca de 3, 4 metros, ¿no? Entonces te das cuenta que hay algo impresionante, inexplicable aquí. Continuando, esto es muy importante, hermanos. La escritura y el idioma, los jeroglíficos. Jeros, pero se pronuncia hieros, porque viene del griego. Hieros significa sagrado. Glifo significa carácter o señal. Estos jeroglíficos tienen la friolera cantidad de años de 3.000 o más. De 3.000 por el descubrimiento arqueológico, o más años. Y están ahí ahorita. Ahorita tú vas a Egipto, bajas ahí a ciertos pasillos, etcétera, y le preguntas al guía, oye, ¿cuántos años tiene aquí? Bueno, te dicen, bueno, te van a decir 2.650, 2.700 antes de Jesús. Pero bueno, si Saqqara tiene esa edad y la primera dinastía es en el tercer milenio, o sea, 3.000 años antes de Jesús, la primera dinastía, obviamente esto ya estaba hecho. Por el momento de hoy yo los invito a otra posibilidad. Pues la arqueología parte de un tiempo de 3.000 años, pero yo les pregunto, ¿existe la posibilidad que sea mayor? Ahí está lo de Saqqara, es otro ejemplo muy bonito. Si tiene casi 3.000 años y abajo hay unos subterráneos impresionantes que fueron descubiertos en el 1812 y 13, claro, estamos hablando de la era moderna. Tal vez cuando estaba Keops, o bueno, se llama Kefru, o Miserino, cualquiera de ellos, ¿verdad?
¿ya? Bueno, tal vez estaban abiertos para ellos, ¿no? Pero ahí viene una historia muy importante. Los jeroglíficos, ¿verdad? Antiguamente los leían nada más los hierofantes y algunos escribas. Y tenían prohibido, y esto es histórico, esto es arqueológico, tenían prohibido llevar esta información al exterior, o así, sobre tierra. Estaba prohibido, ¿sí? Entonces, ¿qué? Y por muchos años, ¿eh? Inclusive cuando alguien se iniciaba, ¿verdad? Los metían a estos subterráneos que tienen interconexión entre todos ellos, ¿eh? Esto todavía la arqueología no lo tiene completamente bien descubierto. Ya hay una interactuación con algunos pasillos, ¿sí? Algunos, pero todo falta más, falta mucho, ¿eh? Está como inexplorado, ¿no? Pero lo que hemos localizado es que estos jeroglíficos no salían a flor de tierra. O sea, los hierofantes, y así ha sido toda la historia hasta el día de hoy, ¿eh? Los sacerdotes, los hierofantes, los líderes religiosos, ¿ya? Pues se ponen debajo de la axila, voy a hablar metafóricamente, se ponen el libro sagrado y dicen nada más yo sé, yo soy el único que puedo expresar la ley que traigo aquí abajo de mi axila o en mi brazo. Hasta hoy, ¿eh? Los rabinos, los sacerdotes, eh, esos señores de la alta alcurnia masónica, que nada más ellos tienen la información. O sea, y en fin, sociedades secretas, ¿sí? Donde hay una secrecía impresionante que a veces se confunde con la ignorancia. Porque a veces no sabemos si es ignorancia o es secrecía, ¿verdad? Es la verdad. Pero lo curioso, estos hierofantes, hermano, y esto sí es arqueológico, los hierofantes no salían a flor de tierra a enseñar lo que ellos aprendían abajo. Pero viene algo curioso, ¿quién les enseñó a ellos a leer, ¿verdad? Y a escribir? Bueno, sí escribían, porque después escribieron jeroglíficos, ¿eh? Al principio no, obviamente. Ya después sí hacían jeroglíficos en otros pasillos y arriba también. Pero ya estamos hablando en la dinastía 13, 14, 15, 16. Acuérdense que Akenatón, ¿verdad? Fue en la dinastía 13, ¿no? Y luego él, cuando monoteizó Egipto, que le fue bastante mal, por cierto, ¿verdad? Con Nefertiti, ya después Tutankamón regresa al politeísmo y ya dice que nivela al Egipto teológicamente, cosa que yo difiero en eso, ¿no? Porque la cosmología y cosmogonía egipcia es algo increíble, porque de ahí, hermanos, que eso es parte de mis temas que quiero verter a través de ustedes. A partir de los egipcios sale la religión hebrea y sale la religión cristiana y sale la religión musulmana. Sin duda, esto sí es histórico, esto sí se puede, así lexicológicamente se puede demostrar que de ahí salió todo. Pero ningún historiador egipcio nos va a consentir de que estuvo Abraham, que estuvo Jesús. ¿Se acuerdan que Jesús a los 2 años se lo llevaron sus padres a Egipto huyendo? En fin, o sea, no hay nada de eso. ¿Sí? Eso es lo curioso, no hay nada de eso. Hablando del punto de vista de historia natural, de historia teológica, hay toneladas de escritura de esto. Regresemos a los jeroglíficos. Los jeroglíficos era un idioma sagrado, ¿sí? Sagrado, y por lo tanto estaba en poquísimas manos, hierofantes y escribas. Cuenta una historia que no se puede comprobar, que los primeros faraones, no se sabe hasta dónde, hasta qué dinastía, pero cuentan, ¿verdad? De que, claro, mucho antes de Akenatón, obviamente, ¿no? Cuentan de que los hierofantes también sabían leer los jeroglíficos y que eventualmente bajaban a las galerías o galeras a leer o a instruirse de los hierofantes, en fin, pero no hay testimonios. Suena bien, ¿eh? Pero no hay testimonios. Pero lo que no hay duda, ¿verdad? Que estos escritos, que al día de hoy, ¿verdad? Ya fueron traducidos, y es impresionante. Cuando le dediquemos dos jueves a Egipto, se van a ir de espaldas, hermanos, de toda la información que hay detrás de los jeroglíficos. Es impresionante
toda la información que hay. Acuérdense de mí. Y espérenos, porque va a faltar tiempo, porque la próxima plática posiblemente es terminar más de esto y la otra es el efecto antropológico del hombre moderno. Un tema impresionantemente bonito también, ¿eh? Ya lo verán. Bueno, pero ahorita continuando. Llegó un momento, ¿verdad? Más o menos en la dinastía 11, no se sabe tampoco, 10, 11, lograron hacer pergaminos. El pergamino es una hoja, ¿verdad? Es una hoja de tipo de palma. Hicieron de alguna manera pergaminos, no es papel, pero a manera de, ¿no? Así, y entonces empezaron a escribir, ¿verdad? Esta se llama escritura jeroglífica, ¿sí? Empezaron a escribir lo que se llama la escritura que se llama hierática, que era manuscrita, ¿verdad? Manuscrita, ¿verdad? Entonces, los que estaban debajo de la tierra leían los jeroglíficos o apuntaban en sus papiros y salían y empezaban ya a enseñar algo, no a todos. No, esto era súper elitista, poquísimos, pero elitistas les enseñaban lo que había abajo. Como los que estaban ahí arriba hacia flor de piso, de tierra, no sabían leer jeroglíficos. Fíjense la inteligencia, ¿eh? Esto tiene mucho que ver hoy con las ciencias. O sea, la lexicología de un médico, de un licenciado, de un ingeniero, de un filósofo, es una lexicología muy especial que a veces nos cuesta mucho para entenderlos, ¿verdad? Pues lo mismo aquí, esto es igual, porque tiene su metáfora, tiene sus objetivos, ¿no? Entonces, lo que hacía esta escritura hierática, que también se le quiere llamar manuscrita, porque pues las manos los hicieron, pero obviamente manuscrita, ¿verdad? Empezó a salir de estos subterráneos egipcios, pero eso sí, seleccionada y calificada por los hierofantes. Dice la leyenda, aquí está muy difícil de aceptarlo, con autorización de los faraones. Para mí los faraones andaban en su belicosidad, en sus guerras, en sus dominios, en todo eso. Es lo que yo he logrado estudiar y descubrir, experimentar y todas esas cosas, ¿no? Ellos andaban en otros rollos, ¿no? Como a la fecha también, ¿no? La ciencia anda en un rollo y los místicos en otro rollo, ¿no? Algo parecido. Pero sí, ya fue en el año 2500 antes de Jesús, ya se hacía muchas cosas en papiros. Pero también nos dimos cuenta, porque los podemos ver ahorita, que ciertos papiros se siguieron ya ahora sí imitando o haciendo en otros lugares subterráneos y también a flor de tierra y en otros lugares como Luxor, Karnak y esos lugares que están a 200, 300 kilómetros. Luego viene el demótico, pero el demótico tiene una justificación. Cuando los helenos, gracias a Filipo II y Alejandro entonces, Magno. gracias, logran entrar ellos. Demótico significa los helénicos, ¿no? O sea, cuando Macedonia gobierna Grecia, ellos se meten en Egipto, lógico, son dueños, ¿no? Son dominantes, ¿no? O conquistadores, como sea, y le hacen muchos cambios ahí a la escritura y esas cosas. Bueno, eso ya estaba perdido, ¿no? O sea, esta escritura demótica ya está totalmente perdida, etcétera. Ya los hierofantes ya casi no existían, o no existían tal vez, ¿verdad? Y muchos se negaban a dar la información. Ya después viene la parte copta, que ya es muy moderna, estamos hablando después de Cleopatra y con los cristianos, etcétera. Bueno, pues eso ya lo dejamos atrás. Pero estos jeroglíficos, aquí viene también lo importante, la ciencia logra que se date. Recuerden que las dataciones, hermanos, del carbono 14 se hace con elementos orgánicos. O sea, las piedras no se les puede datar, ¿sí? Pero si entre una piedra y otra piedra hay una madera, por ejemplo, o hay algo orgánico, una hoja, entonces sí se le puede datar esa hoja. Entonces, si está entre piedra y piedra, pues sí podemos nosotros suponer que esa construcción que está de piedra a piedra, pues tiene tantos años, ¿sí? Entonces, igualmente, ciertas escrituras jeroglíficas, ¿verdad? Que tienen una relación orgánica, ¿verdad? Están datadas de 3400 años antes del Cristo. ¿Saben lo que es eso, hermanos? 3400 años antes del Cristo. Ni el bronce, ni el hierro. Es más, había un nivel de conciencia, pero
no les digo tampoco antropoidal, ¿verdad? Obviamente, pero pues bajísima, bajísima, no había ciencia. Miren, no había agricultura, casi no había agricultura, ¿sí? Para que vean cómo estaba el avance de la ciencia, ¿no? Pero estos son testimonios, ojo, ¿eh? Aquí hay testimonios muy interesantes de decir, oye, entonces, ¿quién hicieron los jeroglíficos en ese momento? Y alguien puede decir por ahí, bueno, es que los jeroglíficos son, como ya los vimos aquí arriba, son dibujos, ¿verdad? Y que, pues bueno, los dibujos cualquiera los puede hacer. No, espérenme, hermanos. Lo que está aquí escrito tiene una percusión teológica impresionante que los judíos, los cristianos, los musulmanes, y es más, hasta los tibetanos, que también voy a demostrar, hasta los tibetanos copiaron el desciframiento de todo esto que se llama el libro de los muertos, que le vamos a dar un crédito especial en otro momento, no esta noche, en otro momento. El libro de los muertos, que hoy se puede leer en los subterráneos, o sea, en los pasillos, en las cámaras del Egipto antiguo, y que tienen, déjame decir de esta manera, más de 3.000 años antes de Jesús, 5.000 en total, ¿sí? Entonces, dice uno, espérame, tal vez estos dibujos se pudieron haber hecho hoy con cierta agilidad, pero en el contenido, cuando nos habla de dioses, nos habla de la resurrección, de la inmortalidad, de la resurrección, de la mente universal, del alma y del espíritu. Dice, espérame, no, ya no. Aquí sí me rindo, ¿verdad? Porque una cosa es hacer geológico, otra cosa es darle un sentido teológico que hoy día, tanto la Torá o todo el Tanaj judío, ¿verdad? Y el cristianismo, también el Corán, que lógicamente son derivativos, ¿verdad? Tienen estos contenidos de otra manera. Y le vamos a dedicar también otro tiempo a los tibetanos. Hay una persona, un gurú hindú, que estaba, hoy se llama Nepal, pero en el norte de la India, del año 640 antes de Jesús, se llama Sambhava. Esa persona traía una especie de modelo, lógicamente iniciático, y resulta, ¿verdad?, que no estaba de acuerdo con la información, era un gurú, ¿no? Se va a Egipto. Vean qué interesante. Y él hablaba hindi, tal vez sánscrito, con toda seguridad, ¿no? Suponiendo, ¿eh? Entonces se va a Egipto, ¿verdad? Y permanece varios años, regresa y se lleva y traduce y también interpreta y transcribe el libro de los muertos, pero le va a llamar el libro de los muertos Bardo Todor. Lo presenta al norte de la India, nada más que es la misma época de Buda, pues lógicamente chocaron en el buen sentido de la palabra, no entró bien, no fue aceptado. ¿Qué hizo Sambhava? No sé cómo cruzó los Himalayas, porque ahorita es casi imposible irse de Nepal a donde está el Potala, o sea, donde están los tibetanos actualmente, aunque ya es de propiedad hindú, perdón, China. Entonces, pero como lo haya sido, concedamos, se va allá al Tibet, ¿verdad? Y ahí le ponen alfombra roja. Ya estaba la religión tibetana. Eso se lo voy a mostrar en otra plática, ¿eh? Pero bien bonito, con fechas y todo lo necesario, ¿no? Ahorita es una, ¿cómo se dice? Una barrida, ¿no? Un asomo nada más de todo esto. Pero para informarles, hermanos, informarles que el bardo Todor de hoy, del Tibet, de los tibetanos, es de Egipto, gracias a Sambhava. Pero también hemos visto que en Egipto, otro, me gusta mucho estudiar la mitología griega, ¿verdad?, el famoso Hesíodo, en el año 680 antes de Jesús, no sabemos cuántos años permaneció, ¿verdad? Lógicamente que Hesíodo pues, hablaba griego, pues era un griego. Cuando vaya, quién sabe qué idioma hayan hablado o cómo se hayan entendido, ni cuántos años estuvo, regresa a Grecia y resulta que hizo su famoso libro Teogonía, que hoy día existe. Hoy existe el libro de Teogonía, ¿verdad?, donde está gran parte de la mitología griega. Cerca de 250 años después, Heródoto va a Egipto, más que ya estaban los macedonios, ya estaban los helenos o helénicos, ¿sí? O sea, ya estaban los demóticos, ¿sí? Entonces ya en griego se entendían muy bien. Entonces, no sé cuánto tiempo estuvo Heródoto, y fue en el tiempo de Manetón, que es el historiador egipcio oficial, que también hablaba griego, escribía griego, y su libro lo hizo en griego, siendo egipcio, lo hizo en griego, ¿verdad? Todavía existe, por cierto, ¿verdad?
Entonces regresa a Egipto Herodoto, le da unos cambios a la mitología griega para algunas partes buenas y otras deformadas, vamos a llamarle deformadas, pero es otro tema también que vamos a entrar, también lo voy a dedicar otro jueves a los romanos y a los griegos también, obviamente, ¿no? Porque estamos hablando de 50 pláticas que vamos a hacer mínimo, ¿verdad? En este tipo de eventos para irles informando, ¿verdad? Los orígenes y los enigmas de la humanidad y nos vamos a dar cuenta que hay muchos engaños de por medio, ¿sí? Y así es, hermano, hay muchos engaños. Pero pues, no vamos ahorita a discutir si son de buena o mala fe, etcétera. Pero hay engaños, ¿eh? O sea, el cristianismo lo hizo un rabino judío, por ejemplo, ¿no? El islamismo no lo hizo, lógicamente, Mahoma. Mahoma no sabe ni escribir ni leer. Sí saben eso, ¿verdad? No sabe escribir ni leer. Sí, bueno, son ejemplos, ¿eh? Así rápidos, ¿no? Pero igualmente, Abraham también, bueno, perdón, Moisés, todos. Moisés, la existencia de Moisés, dijimos que históricamente de forma testimonial, o sea, historia natural, no existió, etcétera. Entonces llega uno y dice, bueno, ¿qué onda, no? Hablan un poquito vulgar, ¿eh? Oye, ¿qué onda? ¿Qué pasó aquí? ¿Cómo entiendo todo este vericueto? Hay mucha confusión. ¿Cuál es la luz del túnel? Que no sea un tren en contra, ¿no? Con luces encendidas. O sea, ¿cuál es el fin del túnel? ¿Sí? Porque la verdad que no hay religión, hermanos, ahorita, no hay sociedad secreta que nos diga, este es el camino. Pero en uno de los evangelios dice, la verdad os hará libre. Ah, pero ¿cuál verdad? Digo, porque si ya alguien obtuvo esa verdad y se liberó, rápido nos daríamos un par de preguntas. ¿A qué verdad se refiere? ¿Y a qué liberación se refiere? Obvio, ¿no? Pues eso, es lo mínimo que podemos preguntar, porque hay más preguntas, ¿eh? Pero es lo mínimo que podemos preguntar. ¿Qué vamos a hacer, hermanos? O sea, ¿cómo vamos a acomodar este rompecabezas? Porque es como un rompecabezas, ¿eh? Hoy las religiones, ¿cuántas religiones tenemos? Cientos. ¿Cuántas sectas tenemos? Cientos de sectas tenemos. ¿En qué nos han ayudado? O sociedades secretas, ¿en qué nos han ayudado? ¿Me explica dónde voy? ¿No? O sea, no hay ahorita un camino convencitivo, ¿verdad? En la cual el individuo progrese y resuelva sus problemas. No lo hay. Entonces, sí conviene hacer una especie de un alto, ¿verdad? Un alto, y decir, bueno, ok, vamos a pararnos un ratito, vamos a escuchar cuáles son los orígenes de las religiones, cuál es el origen también de esto que les estoy mencionando, que es muy importante, las escrituras, porque cuando Zacarías Equín, no sé si ustedes lo conozcan, ya murió, ¿verdad? Cuando Estados Unidos invadió Bagdad y se entró al museo y sacó, dicen que miles de tablillas, unos 5,000, otros 10,000, igual, no importa. Así encueraron al Museo de Bagdad de tablillas, se lo sacaron y se fue a varios países, se fueron, Estados Unidos preferentemente, y entre varios ya tradujeron las tablillas, pero conste que la escritura sumeria, ojo, son de las cosas que tenemos que entender. La escritura sumeria es cuneiforme, tipo manuscrito y no tiene nada que ver con esto que estamos viendo en la pantalla. Nada que ver. Totalmente diferentes. Y hoy día, hermanos, no hay un arqueólogo que diga que los sumerios se revolvieron con los egipcios o viceversa. No lo hay. Otra cosa importante, todas las tablillas más viejas son del año 2600 antes del Cristo, que tiene algo parecido a esto que estamos hablando, algo parecido. Pero curiosamente esa escritura cuneiforme tiene cero teología. Hablo de la Sumeria, ¿eh? De la Sumeria. Habla de guerras, habla de cómo manejar la economía, los alimentos y varias cosas. Teológicamente, cero. No poquito, ¿eh? Dije cero. Hasta que no viene el rey Sargón, 2334 años, toma posesión el rey Sargón, ¿verdad? Acadio, obviamente, domina Sumeria, ya no son sumerios, ahora se llama Acad, eran los acadios, ¿verdad? Y genera un nuevo idioma que se llama acadio, ¿verdad? Que no tiene nada que ver con los jeroglíficos ni tampoco con la escritura hierática. Menos demótica, todavía no existían los helenos, ¿no? Los macedonios, todavía no existían. Entonces, ahí en Acadia, ¿verdad? Generan
una teología impresionantemente increíble, con cierto paralelismo. Conste que la escritura es diferente, pero el contenido no. El contenido es muy parecido al de los egipcios. Dije contenido, esencia, mensajes, ¿sí? O sea, por ejemplo, ahí les va. Gilgamesh, hijo de una virgen, ¿verdad? Etcétera, y hizo muchas cosas buenas, grandes, bla, 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 bla. Ya cuando entre eso, con datos se los voy a enseñar. ¿Verdad? Parecido a Horus, Horus también, hijo de virgen, padre putativo, porque pues digo, Osiris no tenía falo, cuando nace el Horus místico, etcétera. También eso se lo voy a ir demostrando poco a poco, ¿no? En fin, y Jesús el Cristo lo mismo, y Krishna lo mismo, Ujnapu, viene otra cosa importantísima, hermanos, aquí en el Mayab, también con Viracocha, ahí en el Perú, con los incas. ¿Quién les dio esa religión solar también, que tiene un logo solar, que nacieron de una virgen, y niños prodigios, etcétera, y fueron muertos, apaleados o asesinados o pateados como sea por su pueblo? O sea, una imitación impresionante, ¿verdad? Con todos esos logos solares de todas esas religiones. Pero aquí viene el problema. ¿Quién trajo al Mayab? Voy a suponer del año cero. Unos dicen que menos 200 años antes del Cristo, otros que 200 años después del Cristo. Dejémoslo así. Yo después se les voy a decir los años, pero con testimonios arqueológicos por lo pronto, ¿no? O códices también. Pero ahorita así déjenlo. Entonces, ¿quién les dio vamos a llamarle, ese modelo iniciático solar que está en Egipto, que está en la India, que está en Mesopotamia, que está aquí en el Mayab, en Perú, con los incas, etcétera? Una cosa impresionantemente coincidente e increíble, obviamente, ¿no? Increíble toda esa analogía que pues, saca de orden, de esa serenidad mística que a veces logramos tener. Esto que estoy mencionando, ¿verdad? Es una especie de cosas, por ejemplo, aquí Stonehenge de Inglaterra también, o sea, hay una precisión astrológica, y también esas piedras, de dónde las tomaron, cómo las subieron, igual, entramos a la misma diatriba, ¿no? También les pongo esta cosa que para muchos, me acuerdo que Eric Bogdani, que no sé si se acuerdan, esto aquí en México, por cierto, ¿verdad? Decía que era una especie de pista de ovnis, para que los ovnis se orientaran, ¿no? Entonces, usaban esto que ellos hicieron, ¿verdad? Hay muchos, más que, pues como es algo rápido que estoy mencionando, lo dejo de este tamaño. ¿Ustedes creen que un ovni necesite una pista de estas o de cualquiera? Pues, lógicamente que no. Un ovni tiene toda la instrumentación. Pues, estamos hablando que viene de otro sol, porque los ovnis de este sol, no, o sea, vamos a considerar, si vinieron ovnis, no son de este sol, de este sistema planetario, son de otro sistema planetario, como hayan viajado, porque el sol más cerca es Sirio, entonces imagínate Alfa de Centauro, y estamos hablando de más de 3.5 millones de años luz. Pues no, imposible, ¿no? Para el concepto científico de hoy, ¿no? Imposible. Además, sería muy infantil decir que estos son pistas para aterrizar ovnis, o no. Para que un ovni necesite esto, pues ya le quitamos todo el crédito al ovni, ¿no? Eso también hay que entenderlo. Esto, que es imposible, hermanos, imposible hacerlo a flor de piso. Imposible, ¿eh? O sea, no hay nadie que le dé un crédito o atributo a que esto se puede hacer a pie de piso. No se puede. Pero hoy, con la técnica de hoy, esto es moderno, ¿eh? Esto estamos hablando de hace 50 años para acá. Estos son nuevos, estos tienen escasamente 10, 15 años. Hoy, ahorita con un dron, podemos hacer esto, ¿eh? Pero cuando no había drones, entonces, ¿cómo lo hicieron? Pero ¿cómo haya sido? Esto viene del aire. Pero viene la pregunta, ¿es un hecho humano o es un hecho no humano? ¿Sí? Bien, y muchos más, ¿sí? Y aquí voy a suspender. Traten de anotar esto para aquellas personas que quieran de alguna manera más información o quieran comunicarse con nosotros, mientras doy mi conclusión. Bien, vean
como una síntesis, si yo estoy seguro que no lo hizo el ser humano, que no hay manera de apoyarlo, ni la ciencia lo puede apoyar, ¿eh? Tampoco la ciencia lo puede apoyar. Entonces, yo tengo una tesis que lo hicieron seres no humanos y por lo tanto extraterrestres. Y ahí es donde vienen esas leyendas de los atlantes, de los anunnakis, de los dioses, de los hijos de los dioses, de seres divinos o no divinos. Ahorita no importa por esta noche. Ya pues veremos qué calidad le vamos a dar a esas visitas, ¿no? Esos visitantes, ¿verdad? Que no cabe duda, ¿verdad? No, que ellos hicieron estas cosas, pero también viene una pregunta inmediata que me conviene mencionarla antes de terminar. ¿Para qué hicieron todas estas señales estrambóticas difíciles? Muy difíciles. ¿Para qué los hicieron? Mi tesis es dejando una señal para que la humanidad se pregunte que eso no lo hizo el hombre y entre en un pensamiento de escudriñamiento, así de hurgar en nuestras memorias, o nuestros libros sagrados que también tienen, hay una respuesta muy hermosa. ¿Ya? Eso es muy importante, los libros sagrados tienen la respuesta, pero hay que interpretarlo de una manera diferente, eso es todo, ¿no? Entonces, ahí está la respuesta. Si hay una respuesta, estas señales son para que mantengamos una especie de hálito o si quieren de esperanza, ¿verdad? De que hemos sido visitados por otros seres más avanzados, al menos de otro sistema solar, para no entrar ahorita a la parte divina, ni ovnis, ni extraterrestres, todavía no, ¿no? Pero en la próxima plática vamos a continuar con esto, a cerrar, ¿verdad? Y si alcanza el tiempo, vamos a empezar con la evolución antropológica, pero mística, ¿eh? Pues digo, claro, hay que usar la ciencia, o lo lógico, vamos a usar la ciencia, pero igual hay algo místico, porque hay eventos que hoy la ciencia no se puede justificar, no puede justificar ciertos cambios estrepitosos, cromosomáticos que tuvo la humanidad. Sí, eso lo dejo de alguna manera como una posible tarea, o expectativa si quiere, ¿no? Entonces, con esto termino dándoles las gracias a todos los que asistieron. De todas maneras, aquí están los teléfonos, aquí están los correos, etcétera, para que el WhatsApp de Marcela, mi correo electrónico, escríbanos, apúntenlo, escríbanos, hagan sus preguntas, hagan sugerencias. Lo que sí buscamos es darle una solución a este vericueto tan estrepitoso y espantoso que tenemos, de que no vemos la luz del túnel. Entonces estamos encerrados en una dicotomía teológica no es cruenta, obviamente, pero sí tan confusa. Por eso mucha gente se conforma, allá Dios dirá. Sí, pues ya le deja a Dios la solución, ¿verdad? Y no nos ponemos a investigar, a preguntar, etcétera. Entonces, con esto terminamos. Que Dios los bendiga y que haya luz en el camino.